Para conversar sobre esto que ocurre en la franja fronteriza, quiero saludar a Sebastiana Barraez. Ella es periodista de investigación, es venezolana, tiene fuente especializada en el área militar y es conocedora de la zona fronteriza de la que venimos hablando y de sus problemas. Sebastiana, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Idania. Un saludo a ti y a todos aquellos que nos ven y nos oyen en Colombia. Sebastiana, nadie puede negar que el contrabando y el paramilitarismo sean una realidad en la franja fronteriza entre Colombia y Venezuela. La pregunta ¿es esta la manera de enfrentarlo, de arreglarlo, de buscarle una solución? Mira, quizás definitivamente no, pero el gobierno venezolano tenía una deuda o tiene una deuda con los pueblos fronterizos porque desde hace años, por lo menos casi 12 años, la frontera ha sido azotada por la presencia de grupos paramilitares. Pero tenemos muchos más, varias décadas, con la presencia de la guerrilla colombiana en nuestra frontera. Entonces, una deuda, diríamos, histórica que tiene el gobierno venezolano con los pueblos fronterizos. Lo que pasa es que tú acabas de hablar de un punto importantísimo dentro de la conversación que quería sostener contigo, que es la guerrilla. Porque la guerrilla no ha sido mencionada por el gobierno de Maduro. Aquí estamos hablando de paramilitares, de contrabandistas, de gasolina. Aquí nadie se ha metido con la guerrilla por parte del gobierno. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, y me gustaría que nuestro equipo de producción pusiera el mapa del estado Zulia, porque quería mostrarles precisamente, ayer se decreta, digamos que, el cierre en 3 municipios que están en la parte de arriba. Allí ustedes lo ven. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, no se dictan medidas especiales en Catatumbo o en Perijá, como decía la nota que escuchábamos hace unos minutos de Diana Coronado? Es decir, en Catatumbo hay siembras de hojas de coca, se dice que hay algunos laboratorios, y en la sierra de Perijá también, por ejemplo, en la sierra se ha sembrado amapola para la heroína. ¿Por qué, por ejemplo, Sebastiana, no se dictan medidas especiales en el estado Apure, también frontera con Colombia, donde se dice que actúa la guerrilla? Es decir, ¿por qué Maduro habla de unas cosas sí y de otras no? A ver, yo creo, Idania, que es porque, entre otras cosas, el gobierno venezolano no planificó, digamos, de manera racional, tomando en consideración incluso lo que estratégicamente significa la frontera para el país, y quizás la medida respondió más a un momento incluso emocional, porque lo que es claro es que tanto los municipios del estado Apure, que hacen frontera con Colombia, así como los municipios del estado Táchira, del estado Zulia y algunos del estado Amazonas, presentan el mismo problema, es decir, la fuga de combustible, la fuga de alimentos, digamos, protegidos por el gobierno nacional, y sencillamente se arrancó por quizás dos de los municipios más neurálgicos por la presencia paramilitar, pero hasta el momento no se han tocado los municipios donde hay presencia guerrillera. Fíjate una cosa importante, en la primera decisión que toma el presidente Nicolás Maduro con relación al decreto de excepción, solo incluye los municipios Ureña, San Antonio, Capacho Viejo y Nuevo, el municipio Junín, pero no incluye, por ejemplo, el municipio Rafael Urdaneta, donde hace años hace presencia la guerrilla colombiana. Ante la presión un poco de la opinión pública, pues se vieron, digamos, obligados a tener que meter este municipio en el primer decreto.
Pero sin duda alguna, una de las principales críticas que recibe las decisiones del gobierno venezolano de ocuparse de la frontera y de defender al pueblo, como dice el presidente Nicolás Maduro, es el hecho de que no se está aplicando la misma medicina para los municipios afectados por los paramilitares como aquellos afectados por la guerrilla. Ahora, Sebastiana, ¿será por eso que la FARC y también el ELN han, de alguna manera, en sus comunicados, apoyado las decisiones de Maduro? Bueno, y algo incluso insólito. Yo me encuentro en estos momentos en San Antonio del Táchira y una de las emisoras que penetra nuestro espectro eléctrico es una emisora del Ejército de Liberación Nacional. Hace poco, oyendo lo que decía esta guerrilla colombiana, no solamente era que defendían las políticas aplicadas por el presidente Nicolás Maduro, sino que de manera insólita ellos se llamaban venezolanos y decían que era necesario aplicar medidas contundentes contra el paramilitarismo en territorio venezolano. Lo que pasa es que el clamor realmente de la frontera irania es que el gobierno venezolano no solo aplique medidas contra el paramilitarismo, sino que tiene que aplicarlo contra la guerrilla, porque ambos grupos que son armados irregulares cometen actos ilícitos en nuestro territorio, es decir, violentan la soberanía y el territorio venezolano, de lo cual debería ocuparse, por cierto, nuestra Fuerza Armada Nacional, que tiene esa responsabilidad como esencial en lo que a sus responsabilidades compete. Ahora, ¿cuál es la explicación o cuál es la interpretación de que el gobierno venezolano pueda hacer lapso en aplicar estas medidas allí donde opera la guerrilla? Bueno, el problema es que, fíjate, desde que Hugo Chávez asumió el poder, pues ahí existió una especie de simpatía, por no decirle otro nombre, entre el gobierno venezolano y la guerrilla colombiana. Esto pues no era un secreto para nadie, porque muchas veces incluso el propio presidente Chávez lo dijo abiertamente y públicamente. El problema es lo que la guerrilla ha significado para los habitantes de la frontera, porque si bien es cierto, Tania, que los grupos paramilitares, inicialmente el caso, por ejemplo, de las Águilas Negras, que fueron los primeros que se instalaron en nuestro territorio, ahora tenemos presencia de urabeños y rastrojos, han hecho de la vida de la frontera un gran infierno, porque eso significa extorsión, significa contrabando, significa sicariato. También es cierto que muchos años atrás la guerrilla ha venido implantando miedo, terror, secuestro, extorsión en nuestra frontera. El problema avanzó sencillamente, es decir, ya no solamente es la guerrilla, sino que ahora tenemos los paramilitares instalados en nuestro territorio, sí, haciendo actos delictivos. Ahora, Sebastiana, ¿por qué esta deportación sin selección? Es decir, ¿por qué arremeter contra estos sectores como la invasión, por ejemplo, marcar sus casas, que por cierto leí una declaración del gobernador Bielma Mora que decía que andaban buscando a los que habían marcado las casas, porque ahora parece que eso no fue una decisión de nadie, sino vaya usted a saber a qué subalterno se le ocurrió. ¿Por qué esta deportación sin selección? Es decir, tenemos las imágenes, entrevistas de mujeres embarazadas, de personas de la tercera edad, de niños, de gente trabajadora que también cayó en esto. Mire, Dania, yo creo que primero hay que considerar que uno de los problemas en la frontera es precisamente los gobernantes que tenemos, partiendo del caso del propio gobernador del estado Táchira, que además no conoce la realidad que se vive en la frontera, porque a veces es muy cómodo hablar de centros de poder y no ocuparse de estas zonas.
Y quiero colocar un ejemplo: el propio gobernador y representantes del gobierno regional hacía poco habían hecho jornadas en lo que se llama la fundación, en este grupo de barrios que ha sido el objetivo principal del gobierno en este caso. Yo entiendo, Irania, y obviamente los venezolanos entendemos, y yo supongo que los colombianos también, que en el límite de la franja de seguridad fronteriza no deben haberse construido viviendas. ¿Cómo se construyeron? Obviamente eso permitió alimentar el problema del contrabando, pero además una cosa terrible es que permitió que el problema avanzara incluso hasta los municipios que no solo estaban en la franja fronteriza. Hubo una especie de corrupción paulatina, progresiva, solamente de parte de grupos paramilitares, sino de parte de la Fuerza Armada Nacional, sobre todo de la Guardia Nacional, que es la que está mayoritariamente instalada en la zona de frontera, y con ello además una perversión por parte de la sociedad, porque gran cantidad de gente dejó de trabajar, dejó de ocuparse, de estudiar para dedicarse a lo que aquí se llama el bachaqueo. Eso alimentó una poderosa industria de delincuentes que hizo que incluso gran cantidad de gandolas con alimentos, con combustible, fuesen vendidos en territorio colombiano, pasando por los puentes, también por las trochas, es decir, por cuanto lugar se podía, avanzado, no solamente por esta industria que funciona allí propiamente en la franja fronteriza, sino que incluso muchos de esos avalados desde Caracas, que encontraron allí un caldo de cultivo para hacer dinero de manera ilícita. Pues quiero darte las gracias, Sebastiana, por estar con nosotros en NTN 24. Sebastiana Barraez, periodista de investigación, venezolana, conocedora de lo que son los problemas de la franja fronteriza. Gracias por estos minutos. No, a ti. Muy buena tarde.